Listo. Profe, ¿va a grabar la clase? Sí, sí, ya inicié de hecho la grabación. Ujú. Ok, muchachos, entonces, la clase pasada estábamos viendo potenciación o exponentes, ¿vale? Es exactamente lo mismo. ¿Qué habíamos dicho o qué habíamos visto la clase pasada? Habíamos definido lo que era una potencia, ¿no? Lo que era a a la n. Aquí estaba. A a la n, por definición, es tomar el número a y multiplicarlo por el mismo n veces, ¿cierto? A por A por A por A, n veces. De tal manera que con esa definición, pues nosotros habíamos comenzado a desarrollar pues toda una teoría con varias propiedades. De hecho, incluso habíamos dicho que era una potencia negativa, a la menos n. Nosotros habíamos dicho que por definición era 1 sobre a la n, ¿cierto? Bajar la potencia y convertirla en positiva. ¿Listo? Eso era digamos, propiedad, pues, de las potencias. Y bueno, habíamos desarrollado, como les decía, toda una teoría con todas las propiedades de la potenciación que están resumidas aquí. Luego de eso, nosotros hicimos ejemplos. ¿Listo? Hicimos ejemplos, nos concentramos en ejemplos. Y bueno, vimos que efectivamente cuando uno comienza a desarrollar los ejercicios con la potenciación, pues uno tiene que estar pendiente porque, bueno, se utilizan todas las propiedades que ahí tenemos. ¿Listo? Esas 6, incluso 7 propiedades que colocamos en la clase pasada, las utilizamos completamente. Entonces uno tiene que estar pilas con eso. E incluso nosotros dimos unas que eran errores comunes y que no eran propiedades, ¿vale? ¿Se acuerdan que dijimos, por ejemplo, que tuviesen mucho cuidado a ver, que tuviesen mucho cuidado porque en general, por ejemplo, eh, A más B a la N no era A a la N más B a la N, ¿cierto? Eso de escribir que A más B a la N es igual a la n más b a la n, es un error común, es un error que se comete mucho. Y entonces yo les encargué, les dije que no, que esto no es cierto. Esta propiedad no existe. A más b a la n en general es distinto de a la n más b a la n. ¿Listo? En general es distinto. Les dije que buscando, pueden ser que ustedes encuentren algunos números en donde ocurre esa igualdad. Puede ser que se encuentren en particular, pues unos numeritos en donde la igualdad se dé, pero en el general de los casos, esas dos cosas son distintas. Y bueno, tips de ese fue los que dimos la clase pasada. Ahora nos corresponde entrar a estudiar, pero los radicales, las raíces, y es que la potenciación está muy unida con la radicación. De hecho, la radicación pues, se define en términos de la potenciación. Miren, por ejemplo, esto. Si tenemos que A es pongámosle un natural de una vez, pongámosle natural, un número natural, un n, un número natural, entonces nosotros vamos a entender, vamos a hablar acerca de qué es la raíz enésima de un número A. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de qué es esa raíz enésima de un número A. ¿Cómo entendemos esa raíz enésima? Y bueno, ¿qué propiedades tiene también? ¿Listo? Resulta que cuando vamos a hacer el estudio de la raíz enésima de un número, nosotros vamos a distinguir o vamos a tener que distinguir dos casos, n par y n impar. Resulta que la raíz enésima tiene bastantes inconvenientes cuando n es par, pero no tiene tantos problemas cuando n es impar. Así pues, por ejemplo, raíz cúbica de n, por ejemplo, raíz cúbica de a, así por ejemplo, raíz cúbica de a, por ejemplo, no va a tener muchos inconvenientes. Pero sí van a surgir algunos problemas cuando tenemos raíz cuadrada, ¿cierto? De A o tenemos raíz cuarta de A. Aquí van a haber problemas y hay que tener cuidado. Si nosotros tenemos raíz quinta de A, tampoco, no hay muchos inconvenientes. Entonces, vamos a tener que distinguir esos dos casos. ¿Listo? Vamos a tener que distinguir esos dos casos. Entonces, ¿cómo definimos
la raíz enésima de un número A. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, vamos primero a exigir, vamos primero a pedir de que A sea positivo, de que A sea positivo. Con A positivo no hay mayor problema, ¿listo? Entonces, miren, la raíz enésima de A es igual, pongámosle, es igual al número B, pongámosle así, al número B, si B a la N es igual a A. Esa es la definición, de hecho, de raíz enésima de un número A. Eso nos da como resultado un número B siempre y cuando tomemos ese número B y lo elevemos a la N y nos dé como resultado el número A que estaba dentro de la raíz. Así pues, por ejemplo, raíz cuadrada de 25, por ejemplo, es 5. Yo ya puedo decir con toda seguridad que es 5. ¿Por qué yo ya sé que esto es 5? Porque si tomo el 5, si tomo el 5 y lo elevo al cuadrado, que era la raíz cuadrada, ¿cierto? Esto me da como resultado 25, que era el número original que tenía dentro de la raíz. ¿Listo? Por ejemplo, raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué es 3? Porque si tomo el 3 y lo elevo a la 3, esto me da 3 por 3 por 3, que me da 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, bueno, ahí ya puedo estar seguro de eso. Entonces, esta que pusimos aquí, de hecho, es la definición de raíz enésima, ¿vale? Pero restringida al caso de que A sea positivo. Ahí solicitamos, pedimos que A sea positivo, justamente por la razón que les decía, justamente porque cuando la raíz es par, o mejor dicho, cuando la raíz es par, vamos a tener bastantes inconvenientes y los inconvenientes van a surgir con los números negativos. ¿Listo? Entonces, por ahí es donde debe empezar esta historia. Y miren que efectivamente por aquí empieza. Exigimos que A sea positivo. En primer lugar, exigimos que A sea positivo para no tener problemas. Entonces, la raíz enésima de A me da como resultado el número real positivo B, siempre y cuando suceda que, ¿qué? Que yo tome el número B y lo eleve a la N y me dé como resultado el número A original. ¿Listo? Así pues, eso es el caso cuando A es positivo. Miren que cuando A es negativo y la raíz es impar, entonces tampoco va a haber inconveniente. Cuando A es positivo y la raíz es impar, no va a haber inconveniente. En resumen, entonces, raíces impares no presentan problemas. Los problemas están en las raíces pares cuando dentro de la raíz hay un número negativo. Justamente el inconveniente que va a haber ahí. ¿Listo? Entonces, si A es negativo y N es una raíz impar, entonces raíz enésima de A es el número real positivo, el número real negativo B, tal que B a la N es igual a A. Es exactamente lo mismo. Entonces, si nos preguntan entonces, o si tenemos entonces raíz cúbica de menos 27, ¿vale? Entonces estamos en esa situación. Tenemos que la potencia o la raíz es impar, ¿vale? Y que el número A que está dentro de la raíz es negativo. Entonces, según esa teoría, esto es menos 3. ¿Por qué es menos 3? Bueno, es menos 3 porque si yo tomo ese menos 3 y lo elevo a la potencia de la raíz, lo elevo entonces a la 3, esto me da menos 3 por menos 3 por menos 3. Y esto es menos 3 por menos 3, 9 por menos 3, menos 27. Entonces me da menos 27. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, ya dijimos raíces. Ahorita hacemos el resumen. ¿Listo? Entonces, raíces impares con el número A, el número que está dentro de la raíz negativo, no tiene problema. ¿Listo?
no tiene problema. El problema, ¿dónde va a surgir? El problema va a surgir cuando tenemos un número A negativo y una raíz par. ¿Por qué? Porque la raíz enésima de A no existe, ¿vale? Va a dar, de hecho, un número complejo. Entonces, si A es negativo y N es par, ahí tenemos inconvenientes. La raíz enésima no existe. ¿Listo? Y finalmente la raíz enésima de A, cuando A vale 0, pues es 0. Es decir, raíz de 0, 0. Eso pues, en resumidas cuentas, podríamos como hacer un resumencito así, ¿no? Como hacer un resumen porque hay que tenerlo bastante claro. Si nosotros tenemos raíz enésima de A, ¿vale? Si tenemos raíz enésima de A, entonces tenemos varios casos que hay que analizar. Varios casos que hay que tener en cuenta. Si A es positivo o si A es negativo, son los dos primeros casos, ¿vale? Entonces, aquí cada uno de estos va a surgir con dos casos adicionales, N par o N impar. N par, N impar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, cuando estamos hablando de raíz enésima de un número A, cuando A es positivo, resulta que cuando A es positivo no hay problema. Cuando A es mayor que 0, estas dos raíces no tienen problema, existen, se pueden calcular, tanto para n, para potencias de raíz impares, como para potencias de raíz pares. ¿Listo? Existen esas dos raíces. Entonces, con A positivo yo puedo hacer ese cálculo. Con A positivo yo puedo calcular la raíz enésima de un número, tanto la raíz enésima tanto con n par como con n impar, siempre que lo que esté dentro de la raíz sea positivo. Si lo que está dentro de la raíz es negativo, si lo que está dentro de la raíz es negativo, entonces vamos a tener inconvenientes en una situación. Cuando el n, cuando la potencia de la raíz es par. Aquí tenemos problemas. Esto no existe, es decir, no existe una raíz par cuando lo que está dentro de la raíz es negativo, y con la raíz enésima par sí existe. ¿Listo? Sí existe. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, caso de estos, un caso particular en cada una de estas situaciones, ¿qué podría ser? Por ejemplo, aquí podría ser raíz cuarta de 81, por ejemplo. Aquí podría ser raíz cuarta de 81. N es par y en lo que está dentro de la raíz es par. Entonces, estamos digamos, en ese modelo de ahí. Aquí, n impar y lo que está dentro de la raíz es impar. También lo podemos calcular. Por ejemplo, raíz cúbica de 27. Ya lo habíamos hecho, de hecho. Raíz cúbica de 27 existe, lo puedo calcular, no hay ningún problema. ¿Listo? Aquí, ¿qué puede ser? N par con lo que está dentro de la raíz con el A negativo. Entonces, podría ser algo así. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 9 no existe. Raíz cuarta de menos, no sé, menos 36 o menos 16, algo así, no existe. Raíz esta de menos 100, por ejemplo, no existe. Ninguna de esas que yo he puesto ahí existen, ¿vale? No da como resultado un número entero. La otra es n impar y A negativo. Esas sí existen. Yo voy a poder calcular, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 27. De hecho, ya lo hicimos. Eso ya nos quedó acá arriba. Eso nos dio menos 3. ¿Vale? Entonces, sí la puedo calcular. Otra que puedo calcular es la raíz, por ejemplo, quinta de menos, no sé, menos 1000, por ejemplo. Sí la puedo calcular. No sé cuánto me da, pero sí se puede calcular. ¿Listo? O raíz séptima de, no sé, de un número negativo, menos 123 o menos 127. No sé cuánto da, pero sí se puede calcular. De tal manera entonces que esa es la situación cuando nosotros hablamos de la raíz cuadrada
o la raíz enésima de una cierta expresión. Y entonces hay que tener en cuenta o hay que tener claro qué caso es el que no existe. ¿Listo? Hay que tener bien claro eso. Y hay que tener en cuenta de que cuando nosotros tenemos una raíz par y lo que está dentro de la raíz es negativo, pues eso no va a existir. ¿Listo? Ese es como el resumencito de lo que hemos dicho hasta el momento. Esa podría, digamos que, sí, ser el resumen, ser la situación general de lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, todo eso pues corresponde a esta diapositiva, ¿no? Y finalmente, pues raíz enésima de cero es cero. ¿Listo? Raíz enésima de cero es cero, que fue lo último que se anotó aquí. ¿De acuerdo? Entonces, comienzan a surgir una serie de propiedades que pues uno tiene que tratar de aprenderse o tiene que tratar de llevarlas en cuenta, pero esa serie de propiedades también tienen que ir de la mano con este resumen que hemos hecho aquí. Es decir, esa serie de propiedades tiene que estar acorde a este resumen y tener en cuenta el caso donde n es par y el A es negativo. Tener en cuenta ese caso, ¿listo? Si no lo tenemos en cuenta, pues entonces ahí va a surgir problemas, es donde vamos a cometer el error. Miren, por ejemplo, esta propiedad que nos dicen aquí. Esta primera propiedad que nos dice aquí, dice, aquí la notan de la siguiente manera. Miren lo que dice. Dice, la raíz enésima de A y todo eso elevado a la n es igual a si raíz enésima de A es un número real. Entonces, miren lo que dice. Vamos a copiarla acá, de hecho. Miren lo que dice. Dice propiedades y dice así. Raíz enésima de A elevado a la n es A si raíz enésima de A es un número real, ¿vale? Eso es lo que dice la propiedad. Entonces dice, palabras más, palabras menos, comenta esta propiedad que yo puedo cancelar la raíz enésima con la potencia n, porque eso es lo que están haciendo ahí, cancelando esa raíz enésima con esa potencia n, si la raíz enésima de A existe, ¿vale? Es decir, en cualquiera de los tres casos que tenemos aquí, en cualquiera de estos tres casos, pues la raíz enésima de A existe, ¿vale? En los tres casos que se dan acá. En el único que vamos a tener problemas es cuando n es par y cuando A es negativo, ¿listo? Quiere decir entonces que si yo pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de 9, por ejemplo, al cuadrado, aquí yo puedo cancelar esa raíz con ese cuadrado y me queda el 9. ¿Listo? Pero si yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 9 elevado al cuadrado, entonces ya No no va a es existir. correcto, ya no es correcto que yo venga y cancele esta raíz con este cuadrado. Ya no es correcto. ¿Por qué? Porque la raíz que está dentro, ¿vale? Está en la situación amarilla de que no existe. La raíz está en esta situación amarilla de que no existe. Es una raíz par con lo que está dentro de la raíz, un número negativo. Significa entonces que hay inconvenientes, que hay problemas. Y por tanto, entonces, yo no puedo cancelar aquí. Esto no me va a dar como resultado menos 9. Eso no va a dar menos 9. No voy a poder cancelar esa raíz con ese cuadrado de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿lo puedo cancelar? Sí, siempre y cuando nosotros estemos entre los casos posibles. Con número A positivo no va a haber ningún problema. Aquí sí puedo cancelarlo. Raíz cuadrada de 9 al cuadrado, todo esto. Puedo cancelar y me queda 9. O por ejemplo, raíz cúbica de 27 al cubo. Aquí estoy en estos casos. Aquí es una raíz impar. No tiene problema las raíces impares. Cancelo, cancelo y me da 27. Cancelo y me da 27 y no tiene ningún problema. El problema entonces está cuando
estamos en el caso de que la raíz enésima de A no exista. Es decir, estamos en este caso amarillo de aquí. ¿Listo? Por eso les decía que esa serie de propiedades que surgen, pues bueno, tienen que estar acordes al caso, pues, tienen que estar acordes a, al caso donde la raíz existe, ¿no? Y tienen que estar acordes también, o tienen que caer en cuenta también cuando la raíz no existe. Miren, por ejemplo, en el otro sentido. Miren, por ejemplo, en el otro sentido. ¿Qué pasa si uno no tiene esto que tenía acá, raíz enésima de A la N, sino que uno tiene así, raíz enésima de A, pero el N aquí adentro? ¿Listo? ¿Qué pasa si uno tiene así, raíz enésima de A y el N ahí dentro de esa raíz? Entonces, la pregunta es la misma. ¿Podemos cancelar esto aquí y que surja y que salga solamente la A? La pregunta es la misma. Y entonces, la respuesta es justamente lo mismo, ¿no? Tenemos que estar acordes con la situación de cuando la raíz existe y cuando la raíz no existe. Entonces, dice que si A es positivo, no hay mayor inconveniente. Surge, pero si A es negativo, va a tener problemas con N impares. Entonces, esa es la situación. Entonces, raíz enésima de A a la N, yo puedo cancelar la raíz enésima con la potencia N y que esto me dé como resultado el número A si A es mayor o igual que 0, si A es positivo básicamente. Si A es positivo no tengo problema. Puedo hacer esa cancelación. ¿Listo? Con tanto con raíces pares o como con raíces impares. Con A positivo no tengo mayor inconveniente. De hecho, aquí n puede ser par o n puede ser impar. Puede ser cualquiera de los dos. No hay problema. Si n es par o si n es impar, pero el A es positivo, no hay problema. Yo puedo cancelar esa raíz con esa potencia n. ¿Listo? ¿Qué pasa si el n y el n si A es negativo, por ejemplo, y el N es impar? Bueno, si el A es negativo y el N es impar, resulta que tampoco tengo inconvenientes. Raíces impares, ya les mencionaba, las raíces impares en general no nos van a presentar ningún inconveniente. Entonces, yo voy a poder cancelar en ese sentido también, voy a poder cancelar la raíz enésima con la potencia n. ¿Listo? Pero entonces el problema lo van a presentar otra vez cuando tengamos nosotros potencias pares y números negativos de A. Entonces, si la potencia es par, si la potencia es par y A es negativo, ¿qué va a pasar? Pues si la potencia es par y A es negativo, resulta que esto no lo voy a poder resolver tan fácilmente. ¿Listo? No lo voy a poder resolver tan fácilmente. Porque en general no se me va a cancelar la raíz enésima con la potencia n. En general no se me va a cancelar. Lo que esto me va a dar como resultado es el valor absoluto de A. No es que no se pueda hacer, sino que no se cancelan directamente. Me da valor absoluto de A. Entonces, en resumen, esto nos indica que hay que tener cuidado en el próximo tema que van a ser ecuaciones, porque en resumen, yo voy a tener la siguiente situación. En resumen, yo voy a tener que la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿vale? Yo voy a tener la siguiente situación. Voy a tener que la raíz cuadrada de x al cuadrado, que ya podemos omitirle ese cuadrado, ya saben que simplemente colocando la raíz significa raíz cuadrada, ¿vale? Entonces,
No es que yo cancele el cuadrado con la raíz y me dé x así tal cual. No. Lo que sucede aquí es que la raíz cuadrada de x al cuadrado me da como resultado es el valor absoluto de x. ¿Listo? ¿Qué era el valor absoluto? Lo vimos en la clase pasada. Por definición era x si x es mayor o igual que 0 o menos x si x es menor que 0. Esa era la definición de valor absoluto. Entonces, esto nos indica que hay que tener cuidado de aquí en adelante. Si por ejemplo yo les digo, resuelvan la ecuación x al cuadrado menos 9 igual a 0. Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo. Yo les digo, resuelvan esta ecuación. X al cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes dicen, ah, bueno, pues la idea es despejar X, ¿no? La idea es despejar X. Entonces, el 9 que está restando, yo lo paso a sumar al otro lado y me queda X cuadrado igual a 9. ¿Listo? Y ustedes dicen, bueno, pero la idea es despejar a X. Entonces, como tengo un X al cuadrado, yo voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados para poder despejar el X. Entonces, hacen eso. ¿Listo? Y ustedes dicen, un error muy común es que ustedes digan, ah, bueno, pero entonces voy a cancelar el cuadrado con la raíz y me queda simplemente X igual a raíz de 9, pero la raíz de 9 es 3. Y listo. Ese es un error muy común. ¿Listo? Ese es un error muy común. No es cierto eso, en el sentido de que, bueno, ya lo acabamos de decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado no me da x, no es que se cancelen y me da x. Lo que me da aquí es valor absoluto de x. Y entonces me queda que el valor absoluto de x es igual a raíz de 9, que es 3. Entonces me quedaría que valor absoluto de x es igual a 3. Y entonces aquí es donde yo tengo que ver qué número tiene que ser x para que el valor absoluto de x me dé 3. Y resulta que x tiene que ser igual a más o menos 3. Es decir, tiene que ser igual a 3 o tiene que ser igual a menos 3. ¿Listo? Para que el valor absoluto de x me dé 3, x tiene que ser 3 o x tiene que ser menos 3. Y entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. X igual a 3 es una solución y x igual a menos 3 es otra solución. Contrario a lo que yo estaba estableciendo al principio, que despejar aquí o decir que cancelo la raíz con el cuadrado y me da x igual a 3, pues esto está resultando en una sola solución. Es decir, por tanto, haber hecho ese paso mal de cancelar la raíz con el cuadrado me está haciendo perder una solución de la ecuación. Se está desapareciendo esta solución de aquí. No estoy encontrando esa que también es solución de la ecuación. Entonces, ese error de cancelar, pues, esa raíz con ese cuadrado, lo que va a suceder es que, bueno, es exactamente eso, ¿no? Cuando yo haga los cálculos, me van a desaparecer soluciones que las quiero, porque si yo quiero resolver esa ecuación, pues estoy interesado en encontrar todas las soluciones. Entonces se me está perdiendo una solución ahí. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Raíz enésima de a a la n es como da como resultado entonces valor absoluto de a. ¿Listo? Da como resultado entonces valor absoluto de a. ¿Listo? Entonces, esto recuérdenlo siempre. Esto recuérdenlo siempre. En resumen, entonces, en resumencito de eso también sería así. Raíz enésima de a la n es igual a si n es impar. Es decir, con n impar yo puedo cancelar la raíz con la potencia y no hay ningún problema. Y cancelo esto, se está cancelando esta raíz con esta potencia y bueno, ahí no hay problema. Pero raíz enésima de a a la n es igual al valor absoluto de a si n es par, ¿vale? Si n es par, entonces no se cancela
la raíz enésima con la potencia, sino que eso nos da como resultado es valor absoluto de A. ¿Listo? Y eso que está aquí, en resumen, esto que está aquí es válido tanto para números A positivos como para números A negativos. ¿Listo? Eso que hemos puesto ahí es válido tanto para números A positivos como para números A negativos. Para ambos, sirve para cualquier tipo de número. Entonces, ya saben, nosotros podemos cancelar la raíz enésima con una potencia n. Bueno, si n es una potencia impar, no hay mayor problema, pero si n es una potencia par, pues no la podemos cancelar, sino que nos sale es valor absoluto de A. ¿Listo? Y aquí están los ejemplos, aquí hay unos ejemplitos, miren esto, raíz cuadrada de 25 al cuadrado. Ahí no hay problema, ¿por qué? Porque ese raíz cuadrada de 25 tiene sentido. Raíz cuadrada de 25 nos da un número real, nos da de hecho 5, entonces tiene sentido toda esa expresión. Por lo tanto, entonces, aquí esto me da 25. ¿Listo? Cancelo la raíz con el cuadrado, mejor dicho. Aquí, raíz cúbica de 2 a la 3. Ya dijimos, raíces cúbicas no tienen ningún inconveniente. Cancelo la raíz cúbica con el cubo y me queda 2. Raíz cúbica de menos 2 al cubo. Dijimos, raíces impares no tienen ningún inconveniente. Entonces, aquí también puedo cancelar la raíz cúbica con el cubo y me queda entonces menos 2. No hay problema con eso. Pero aquí sí hay un inconveniente. Raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, entonces estamos justamente en la situación de peligro porque tenemos una raíz par. ¿Listo? Significa que el cuadrado no se cancela con la raíz cuadrada, no, eso no se pueden cancelar, sino que lo que surge aquí, lo que sale aquí es el valor absoluto de menos 4. ¿Listo? Que en este caso pues es 4, ¿no? El valor absoluto de menos 4 es 4. Pero entonces no se canceló la raíz con el cuadrado, sino que nos da es el valor absoluto, en este caso, de menos 4. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué propiedades tienen las potencias? Resulta que la potenciación tiene propiedades análogas a la radicación, perdón, tiene propiedades análogas a la potenciación. Ustedes recuerdan que en la potenciación nosotros habíamos dicho que las potencias distribuían con respecto a las multiplicaciones, ¿no? A por B a la N era A a la N por B a la N. Pues bueno, la radicación es lo mismo. Raíz enésima de A por B es raíz enésima de A por raíz enésima de B. La radicación pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos tener entonces que esas raíces distribuyen con respecto a la multiplicación. Siempre que estas raíces del lado derecho tengan sentido, ¿no? Siempre que estas raíces del lado derecho tengan sentido. Siempre que esas raíces del lado derecho tengan sentido. ¿Listo? Entonces, uno puede hacer eso y bueno, ahí sería una primera propiedad y miren que es análoga. Lo mismo con la división, ¿no? Habíamos dicho que A sobre B a la N, en la potenciación era A a la N sobre B a la N. Acá es exactamente lo mismo. Raíz enésima de A sobre B, pues es raíz enésima de A sobre raíz enésima de B. Siempre que estas raíces del lado derecho tengan sentido, ¿vale? Siempre que esas raíces del lado derecho tengan sentido. Entonces, las propiedades son análogas. Miren que aquí está la de la multiplicación, distribuye con respecto a la multiplicación, distribuye con respecto a la división, ¿vale? Esta de acá es parecida a la propiedad que nosotros vimos de potenciación en cuanto a las potencias anidadas, ¿no? Nosotros habíamos dicho que a la n elevado a la m era a la n por m, se multiplican las potencias anidadas. Justamente eso pasa acá, eso pasa acá. Es raíz enésima de a y raíz mésima de esto, pues entonces es raíz m por n ésima de a
se multiplican las potencias, se multiplican las raíces anidadas. Justamente esa propiedad de ahí. Mire que esto pues hago la analogía aquí porque son propiedades exactamente eso, ¿no? Análogas entre la potenciación y la radicación. Todo esto pues tiene el por qué tiene propiedades análogas, pero bueno, todo esto tiene por qué son propiedades análogas. Ah, bueno, y aquí está el comentario. Miren lo que les decía. Yo les dije que la propiedad de que la raíz distribuye con respecto a la multiplicación se podía hacer siempre que las raíces que coloqué en amarillo, que eran estas, tuviesen sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué dije eso? Porque, bueno, es un error, un truco bastante común. De hecho, uno se lo encuentra muchas veces en esos memes que colocan en internet, donde colocan pues truquitos y no sé qué, ecuaciones y cosas así. Y entonces le ponen a uno, por ejemplo, esto. Le ponen a uno, por ejemplo, esto ahí. Le dicen a uno, raíz cuadrada de uno. Le dicen a uno, por ejemplo, esto. Raíz cuadrada de uno. ¿Listo? ¿Cuánto es raíz cuadrada de uno? Pues ya uno sabe que raíz cuadrada de uno me da uno, ¿no? ¿Listo? Pero entonces le dicen a uno, ah, bueno, pero es que el uno yo lo puedo expresar como menos uno por menos uno. Por la ley de los signos se puede expresar como menos uno por menos uno, ¿no? Sí, el uno se puede expresar como menos uno por la ley de los signos. Y luego dicen, ah, bueno, pero eh, la radicación se distribuye con respecto a la multiplicación, o sea que esto es raíz de menos uno por raíz de menos uno. Y ahí ya hay problemas, ¿listo? Ahí ya hay problemas, ¿vale? ¿Por qué hay problemas? Porque esas dos raíces que están acá, esas dos raíces que están ahí, pues no existen en los números reales. Entonces, ese paso de aquí hasta acá ya no se puede hacer porque estas raíces no existen en los números reales. Estas propiedades que nosotros hicimos, pues se dan, se cumplen siempre que existan las raíces involucradas. Y en este caso estas dos raíces ya no existen porque es raíz cuadrada de un número negativo, no existe. Entonces, ahí no se puede desarrollar ese paso. ¿Listo? Y lo que le dicen a uno es que, bueno, como que raíz de menos uno por raíz de menos uno, y después le recuerdan que la raíz de menos uno es el complejo i, entonces le quedaría i por i, y bueno, i por i le queda i al cuadrado, que es menos uno de hecho, y entonces aquí le dicen, bueno, pero entonces la matemática está mal porque uno es igual a menos uno, y resulta que eso no es cierto, resulta que en el transcurso o en el camino de lo que querían probar, pues cometieron ese error. Aquí no se pueden separar las raíces, puesto que las raíces involucradas no existen. Entonces, lo mismo acá, por eso yo les decía, todo esto se puede hacer de distribuir las raíces siempre que las raíces involucradas existan, ¿vale? Siempre que estas raíces están involucradas ahí, se cumplen. Entonces, por eso dice aquí, esta es la notación, ¿no? Si n es par y a y b son negativos, entonces la raíz de a por b existe, pero las raíces individuales no existen, ¿vale? Entonces, todas estas propiedades se cumplen siempre que la raíz exista. ¿Listo? Finalmente, entonces, ¿cómo podemos ahora sí relacionar por completo la potenciación y la radicación? Resulta que nosotros escribir raíz enésima del número a lo podemos ver como una potencia, lo podemos ver como el número a elevado a la 1 sobre n. ¿Listo? Esa es la unión o esa ya es, digamos, la conexión completa entre la radicación y la potenciación. Así pues, por ejemplo, la raíz cúbica de 27, nosotros la podemos escribir como 27 elevado a la 1/3. O la raíz cuadrada de 100, la podemos ver como 100 elevado a la 1/2. Y entonces, ahí se ve que efectivamente, pues todas las propiedades de la potenciación que ya se cumplían, pues tienen que cumplirse también para la radicación, ¿vale? Porque pues la radicación la estamos escribiendo en términos de la potenciación. Entonces, todas las propiedades se deben establecer.
¿Listo? Todas las propiedades se deben cumplir. Así pues, entonces, por definición, la raíz enésima de a será el número a elevado a la 1 sobre n. Lo escribiremos de esa manera. ¿Listo? Y bueno, por ejemplo, ¿qué sería entonces el número a elevado a la m sobre n? En la clase pasada incluso hicimos algunos ejemplos acerca de esto. En la clase pasada nosotros colocábamos números tales como, bueno, no sé si la tengo por acá, esa clase debe estar por aquí. Nosotros colocábamos números anterior a esta, yo creo que fue el 91. Ah, miren, aquí está. Miren que en la clase pasada nosotros colocábamos números como 3 elevado a las 5 cuartos y no habíamos definido todavía qué significaba eso. ¿Qué significaba 3 a las 5 cuartos? No habíamos dicho con exactitud qué era. Y, por ejemplo, acá teníamos varios. Aquí teníamos, por ejemplo, 3 a la 1 cuarto. Teníamos, por ejemplo, otros por acá incluso que hicimos cuando estábamos haciendo estos ejemplos. Y resulta que no habíamos definido exactamente qué era. Pues bueno, hoy tenemos entonces ya la manera de definir exactamente qué es 3 a las 5 cuartos. 3 a las 5 cuartos es simplemente tomar el número 3 y sacarle raíz cuarta y elevarlo a las 5. ¿Vale? Nosotros lo podemos escribir así. 3 a las 5 cuartos es tomar el número 3, sacarle raíz cuarta y elevarlo a las 5. O lo que es lo mismo también, tomar el número 3, elevarlo a las 5 y sacarle raíz cuarta. Las dos opciones son perfectamente válidas, perfectamente razonables y lo podemos escribir de las dos maneras. Entonces, aquí ya se visualiza más ¿a qué nos referíamos con esas potencias que tenían números fraccionarios? Y es eso lo que estábamos haciendo. 3 a las 5 cuartos, pues significa entonces raíz cuarta de 3 elevado a la 5 o raíz cuarta de 3 a la 5, ¿no? Entonces, de esa manera, ahí quedaría. ¿Listo? Así pues, si nosotros tenemos en general el número a elevado a la m sobre n, pues entonces ya sabemos que se trata es de cualquiera de estas dos opciones, raíz enésima de a y todo esto a la m, o la otra opción que también es perfectamente válida, a la m y sacándole raíz enésima a esa cantidad. ¿Listo? Esas dos opciones se pueden establecer. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es lo que pasó ahí. Ya se unió completamente entonces la potenciación y la radicación. Por eso es que las propiedades, de potencias y radicales son análogas. Si nos dicen, por ejemplo, mire cuánto es la raíz cuadrada de a por raíz cuarta de a, y nos dicen, por ejemplo, calcule eso, pues bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es caer en cuenta de las propiedades anteriores y saber que la raíz cuadrada de a, pues es a a la 1/2, y saber que la raíz cuarta de a es a la 1/4. O sea que ahí estamos multiplicando a la 1/2 más a por a la 1/4. Y las propiedades de la potenciación me dicen que las potencias en este caso se deben sumar. Tenemos la misma base, potencias distintas. Se está multiplicando esto, entonces colocamos la base y las potencias se deben sumar. 1/2 más 1/4. ¿Listo? Y de hecho, pues no la voy a hacer, pero esto me queda a la 3/4. ¿Listo? Esto me queda a la 3/4. Esa sumita de ahí de 1/2 más 1/4, pues seguramente ya la saben hacer ustedes. Y por eso me queda entonces aquí en este caso a la 3/4. ¿Cuánto es a la 3/4? Pues a la 3/4 es, por ejemplo, raíz cuarta de a la 3, ¿cierto? También lo puedo escribir como a la 3 y raíz cuarta de esto. De las dos maneras es posible hacerlo. Entonces, ahí ya comienzo pues a establecer una mayor conexión finalmente entre radicación y potenciación. ¿Listo?
Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, aquí ahí para finalizar, este tema era cortico, ya se acabaron, de hecho, ya sacaron las diapositivas. Para finalizar, pues hay unos cuantos ejercicios que podemos mirar. Miramos un hito nomás, en que ir haciéndolo también ustedes. Entonces miremos, por ejemplo, ¿listo? Miremos, por ejemplo, el 3. Vamos a simplificar estas expresiones, dice aquí, simplifique esas expresiones. Entonces vamos a tomar este ejercicio número 3. ¿Listo? Voy a agrandarlo un poquito. Ahí ya quedó. Entonces vamos a simplificar esas expresiones. ¿Cómo las voy a simplificar? ¿Qué voy a hacer para simplificarlas? Lo que voy a hacer para simplificarlas es lo siguiente. En primer lugar, pasar esas raíces a términos de potencias, ¿vale? Voy a pasar esas raíces a términos de potencias. Así pues, por ejemplo, ese término que me dice raíz quinta de 8, yo lo puedo escribir como 8 elevado a la 1 quinto. ¿Listo? 8 elevado a la 1 quinto. Así pues, ese término yo lo puedo escribir así. ¿Listo? 8 elevado a la 1 quinto. Dice, por 8 elevado a la 3 medios. Ese lo mantengo intacto. No tengo ningún problema con ese número. Sobre 2 elevado a la 5 cuartos. No tengo ningún problema con ese número. 2 elevado a la 5 cuartos. Y por afuera está 16 a la 4 y raíz octava de eso. Entonces, ese número yo lo puedo expresar como 16 a la 4 octavos. ¿Vale? Ese número yo lo puedo expresar como 16 a la 4 octavos. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquí, yo miro que aquí en el numerador tengo 8 a la 1 quinto por 8 a la 3 medio. Tengo la misma base 8, potencias distintas, eso se está multiplicando, entonces voy a hacer esa multiplicación. Recuerden que en este caso, entonces, las potencias deben sumarse, ¿cierto? Esto sería igual a, ¿qué? Voy a hacerlo en azul, sería igual a 8 elevado a la 1 quinto más 3 medios sobre 2 elevado a la 5 cuartos por 8, por 16 elevado a la 4 octavos, que lo puedo simplificar. Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Esto me queda entonces 16 elevado a la 1 medio. ¿Vale? Entonces me quedó así. Ahí pues simplifiqué alguito ya. Voy a hacer la suma del 8 que está acá. Tenemos 8 elevado a la 1 quinto más 3 medios. Esa suma la puedo hacer incluso por aparte. 1 quinto más 3 medios y ver cuánto me da esa suma de ahí. Eso ya habíamos dicho cuánto o cómo se podía hacer esa suma de ahí. Recuerden que multiplico los denominadores. 5 por 2, 10. Coloco aquí denominador 10. Y ahora multiplico en cruz, ¿cierto? Multiplico así. Entonces me quedaría 1 por 2, 2, más 5 por 3, 15. 2 más 15, 17 diezavos. O sea que esto me queda en total 17 sobre 10. ¿Listo? 17 sobre 10. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a escribir aquí. Esto es igual a 8 elevado a la 17 sobre 10 sobre 2 elevado a la 5 cuartos por 16 elevado a la 1 medio. Incluso puedo seguir simplificando. Incluso puedo simplificar aún más. ¿Cómo voy a simplificar más? Miren lo siguiente. Miren que yo puedo expresar el 8, lo puedo expresar como 2 a la 3 y el 16 lo puedo expresar como 2 a la 4.
El 8 es 2 a la 3 y el 16 es 2 a la 4. 2 por 2 por 2 es 8 y 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Entonces, eso lo puedo expresar así. Entonces, yo puedo simplificar más todavía porque el 8 lo expreso como 2 a la 3 elevado a la 17 décimos sobre 2 a la 5 cuartos por 16 a la 1 medio, pero 16 es 2 a la 4. 2 a la 4 a la 1 medio. ¿Listo? Es simplificado, bueno, es reescrito eso para poder simplificar más. ¿Por qué ahora voy a poder simplificar más? Porque todas las bases son 2. Entonces, voy a poder aplicar las propiedades que vimos la clase pasada para esas bases que son iguales. Pero primero voy a colocar voy a aplicar la propiedad de las potencias anidadas. Miren que aquí tengo 2 a la 3 elevado a la 17 décimos. Las potencias anidadas se multiplican, ¿no? A a la n elevado a la m, esto es a la n por m. Las potencias anidadas se multiplican, o sea que esto me da 2 elevado a la 3 por 17 décimos, que me da 51 décimos sobre 2 a la 5 cuartos por 2 elevado, aquí lo mismo, las potencias anidadas se multiplican, 4 por 1 medio, 4 por 1, 4 y sobre 2. ¿Listo? Ahí. ¿De acuerdo? Finalmente, aplico entonces la propiedad de que con la misma base, si multiplicamos la base, bueno, si tenemos dos números, dos potencias con la misma base y diferentes exponentes, entonces colocamos la misma base y las potencias se suman, ¿cierto? Esto sería 2 elevado a la 51 décimos más 4 medios menos 5 cuartos. De una vez apliqué toda la propiedad. Tenemos que está multiplicando en el numerador y se está dividiendo con ese 2 a la 5 cuartos que está en el denominador. Y recuerden que la propiedad decía a la m por a la n es igual a la m más n. Cuando estamos arriba, cuando estamos multiplicándose las potencias se suman y cuando se están dividiendo las potencias se restan a la m menos n. Por eso aquí puse las potencias que estaban arriba sumándose y resto con la potencia que estaba en el denominador por esta propiedad de la división. ¿Listo? Y pues lo siguiente simplemente es ver cuánto me da esa expresión de ahí. 51 décimos más 4 medios menos 5 cuartos. Ya sería ver cuánto nos da esa expresión de ahí. ¿Listo? Sin embargo, pues no es tan sencillo hacerla. Tal vez requiere que la hagamos por un ladito. 51 décimos más 4 medios menos 5 cuartos. De pronto requiere que la hagamos por un ladito. Incluso voy a resolver primero estos dos de acá. Voy a colocar asociatividad con esos dos de ahí. Entonces el 51 décimo lo voy a dejar de último. Y resuelvo esto. 4 medios menos 5 cuartos. 4 medios menos 5 cuartos. Me da 8 por aquí, 16 por acá y menos 10 por acá. Esto me da 6 octavos. Esto me da 6 octavos. 6 octavos. ¿Listo? Y ahora hago esta, coloco 10 por 8, 80. 51 por 8 da entonces 408 tal vez. 408. Y más 16 por 6, 60. Es decir, me queda entonces 468 sobre 80. Esto me queda que esto es 2 elevado a la 468 sobre 80. Miren que ese último pasito ya estuvo un poco más difícil, pero es por la aritmética que salió, más no por las propiedades de la potenciación que hicimos. ¿Listo? Y finalmente, pues voy a simplificar un poquito. Mitad de 80 es 40. Mitad de 468 es 234. 34. Mitad de 40 es 20 y mitad de 234 es 117. Y creo que queda por ahí. 2 elevado a la 117 sobre 20. ¿Listo? Entonces, repito,
En los últimos pasitos estuvieron un poco enredados, pero no fue por la aplicación de las propiedades de la radicación o de la potenciación, sino fue por la aritmética que salió como tal, que ya estuvo un poco más difícil en cuestión de fracciones y todo eso. ¿Listo? Pero las propiedades de la potenciación y de la radicación pues fueron justamente las que vimos y las que aplicamos en este instante. No hubo cambios en ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sirve para resolver todos estos ejercicios que van saliendo acá. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿Está claro todo? Bueno. Profe, Ujú. una pregunta. Entonces, ese problema ya quedaría ahí en 2 elevado a 117/20, no. Exactamente. Ujú. Sí, ahí Ok, quedaría. profe. ¿Listo? Ahí quedaría la cuestión o lo que nos pedía el problema era simplificar esa expresión, ¿cierto? Simplificar esa expresión, pues que estaba enredada. Nosotros cogimos como que el punto 3, de pronto más dificilito de todos, y exactamente pues eso fue lo que hicimos. Simplificar, llegamos de todo ese ejercicio grandote, pues a esa expresión pequeñita, 2 elevado a la 117/20. ¿Listo? ¿Qué cuánto da eso? No sé. No sé cuánto dará eso al final de cuentas, pero ya quedó simplificado. Aquí simplemente por aclarar, agregar que 2 elevado a la 117/20, pues se refiere es a la raíz veintésima de 2, ¿vale? Y todo esto elevado a la 117. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí quedaría ese ejercicio como tal, ¿de acuerdo? Ahora sí, en cuanto a potenciación y en cuanto a radicación, eso es todo. Hay que saberse las propiedades, hay que sabérselas aplicar, pero como ustedes vieron, pues no era un tema largo. De hecho, en las diapositivas que estamos viendo, pues creo que aquí están. Solamente eran 9 diapositivas, no era mucho tampoco, 9 diapositivas en cuanto a propiedades de la potenciación y la radicación. Y como siempre les digo, pues es bueno que revisen estas diapositivas porque aquí está el resumen de toda la teoría que estamos viendo. ¿Listo? Pero aquí ya se acabaron estas diapositivas y entonces tenemos que continuar con el tema siguiente, que es el tema número 4. Este tema número 4 es el de ecuaciones. Aquí es donde vamos a comenzar a hablar de cómo resolver ecuaciones. El tema 1, el tema 2, el tema 3 y el tema 4 han sido un poco pesados porque han sido de propiedades, han sido de qué propiedad por aquí, qué propiedad por acá, qué asociativa, qué modulativa, qué invertiva, qué, bueno, todas esas propiedades que hemos visto los números reales, eso hace que esa parte sea densa, que sea bastante difícil de uno pues recordarlo, aprenderse al principio. Sin embargo, pues hay que gastarle el tiempito, hay que hacer los ejercicios para que quede claro, ¿listo? Pero en esta parte de ecuaciones, pues ya se viene un poco más práctico. Aquí ya tenemos que comenzar a aplicar todas estas propiedades que hemos visto hasta el momento. Todas las que hemos visto se deben aplicar aquí con todos los cuidados que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a resolver ecuaciones. Y por supuesto, comenzamos con unas ecuaciones sencillitas. A uno siempre le dicen, desde el colegio, uno siempre le dicen, resuelva la ecuación. Mire, encuentre las soluciones de tal ecuación. Siempre le andan como mencionando eso, siempre le están diciendo como que la ecuación, la ecuación, la ecuación. Y bueno, nunca le dicen, de hecho, nunca le mencionan exactamente pues qué es una ecuación. Nunca definen exactamente qué es una ecuación. Y es importante pues primero establecer claramente qué es lo que significa una ecuación. ¿Qué es eso de ecuación? Quiero comentarles que la ecuación tiene una definición matemática. Vamos a descargar las diapositivas para poderlas abrir en el de escribir. Vamos a ver si se descargan. Aquí ya se van a descargar. Listo. Entonces, ahora las abrimos acá. ¿Vale? Ecuaciones. Aquí está. Bueno, si abriera. Este programa a veces en Windows no funciona bien. Si se cierra, pues volvemos y lo ponemos.
Cerrémoslo. En Windows no funciona bien y en Linux funciona lo más de chévere. Listo. Aquí está. Listo. Ecuaciones. Entonces corresponde entonces al siguiente tema, ¿no? Entonces lo que les decía, primero hay que establecer exactamente qué es una ecuación, cómo se define una ecuación. Y aquí está lo que es una ecuación. Una ecuación no es ni más ni menos que una igualdad. En primer lugar, todas las ecuaciones tienen que tener igualdades, ¿vale? Tienen que tener un signo igual por ahí. Entonces, una ecuación es una igualdad en la que intervienen variables o incógnitas. ¿Listo? Una ecuación es una igualdad en la que intervienen variables o incógnitas. Así pues, ecuaciones hay muchísimas. Hay ecuaciones con una variable, hay ecuaciones con dos variables, ecuaciones con tres variables, ecuaciones con cuatro variables y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ecuaciones en una variable muy sencilla, por ejemplo, esta, miren, una igualdad en la que interviene la incógnita x o la variable x. Eso es una ecuación. ¿Listo? Una ecuación de una variable. Otra ecuación, por ejemplo, aquí, 1 menos logaritmo natural de x igual a 0. Es otra ecuación en la que interviene la variable x. Aquí, otra ecuación más complicada, coseno de x menos seno de x es igual a 1 menos x. Más difícil todavía, pero bueno. Aquí incluso, por ejemplo, interviene una variable, 3x cuadrado menos 5x igual a 2, interviene la variable x, pero está elevada al cuadrado, entonces requiere una atención especial, requiere que tengamos cuidado con ese tipo de ecuaciones, ¿listo? Entonces es una variable y esa ecuación le podríamos decir que es de grado 2 por el cuadrado que tiene la x ahí, de hecho se dice así, que es de grado 2, la manera usual de escribirlas o la manera usual de nombrarlas. Y también hay ecuaciones en varias variables que no nos interesan para el curso. Las ecuaciones de varias variables nos interesan una partecita nomás de las ecuaciones de varias variables, no todas, pero nos interesan estudiar algunitas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay una ecuación de dos variables, tanto la variable x y la variable y, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una ecuación, dos variables. Otra ecuación con dos variables, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Otra ecuación con dos variables. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos de las ecuaciones? Lo que queremos de las ecuaciones es encontrar el conjunto solución. ¿Listo? ¿Cuál es el conjunto solución? Pues el conjunto de de todos los valores de la variable, el conjunto de todos los valores de la variable que hacen cierta la igualdad. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Encontrar palabras más, palabras menos, absolutamente todos los valores que debe tomar la variable para que la igualdad sea cierta. ¿Listo? Por ejemplo, en esta de aquí, 3x menos 2 igual a 7, pues bueno, ahí un conjunto de valores que debe tomar la variable para que la igualdad sea cierta es de hecho el 5 tercios, ¿vale? No es tan sencillo verlo, pero es de hecho 5 tercios. O una ecuación más sencilla, por ejemplo, coloquémosle 4x menos 8 igual a 0, por ejemplo así. Entonces, ¿qué valores tiene que tomar la variable x para que esa igualdad sea cierta? Pues entonces de una uno puede ver aquí, incluso lo puede sacar a punta de lógica nomás, que x igual a 2 es una solución de esa ecuación. ¿Por qué? Porque si sustituyo x igual a 2 ahí, pues me quedaría 4 por 2 menos 8 igual a 0. 4 por 2 es 8, menos 8 igual a 0, y 8 menos 8, 0 es igual a 0. Es decir, que el valor x igual a 2 hace que la igualdad sea cierta. ¿Listo? Hace que la igualdad sea cierta. Y eso es lo que buscamos nosotros. El conjunto de todos los valores de x que hagan que esa igualdad sea cierta. ¿Listo? Aquí, ojo que yo la miré mal, ¿ok?
Ah, sí, yo la miré mal aquí. Cuando la miré mal. Ujú, sí, tienes toda la razón. Aquí la miré mal. Aquí dije que es 5 tercios. No, no, mentiras. Era 3, ¿no? Era 3. Aquí x igual a 3 hace que esa igualdad sea cierta. Porque me quedaría 3 por 3 9 menos 2 7 es igual a 7. Ujú. Entonces, claro, por eso fue que acá, entonces miren, en esta ecuación, 3x menos 2 igual a 7, entonces el conjunto solución, en este caso, es el conjunto formado por el número 3. ¿Por qué ese es el conjunto solución? Porque si yo sustituyo ese 3 en la variable de la ecuación, pues voy a obtener la igualdad, ¿cierto? Y es que en efecto me quedaría 3 menos 3, ¿cierto? Me quedaría 3, no escribí acá. Me quedaría entonces 3 por 3 menos 2 igual a 7. 3 por 3, 9 menos 2 igual a 7, igual a 7. Ujú. Me quedaría entonces 7 igual a 7. Significa que el conjunto de solución de esa ecuación es 3. ¿Listo? Pero por otra parte, por ejemplo, esta ecuación de grado 2, porque tiene ese cuadrado acá, pues miren que el conjunto de solución consta de dos números. Según esto, aquí el conjunto solución de esa ecuación es el número 2 y el número 3. Quiere decir que si yo tomo x igual a 2 y lo sustituyo en la ecuación, se va a cumplir la igualdad. Si yo tomo x igual a 3 también y lo sustituyo en la ecuación, se va a cumplir la igualdad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos entonces que podamos encontrar ese conjunto solución. Ahora bien, miren que en estos ejemplos que le están dando aquí, estos ejemplos nos sirven para identificar una cosa. Cuando nosotros queremos resolver una ecuación, es posible que encontremos una solución, ¿vale? Es posible que encontremos una sola solución. Y en ese caso diremos que la solución es única, ¿vale? Entonces es posible que encontremos una solución. ¿Cómo es posible que encontremos dos soluciones? Como aquí, que las soluciones eran 2 y 3. Entonces, es posible que encontremos dos soluciones. Asimismo, pueden haber ecuaciones con 3 soluciones, con 4 soluciones, con 5 soluciones y así sucesivamente. Incluso, más fuerte aún, pueden haber ecuaciones como esta que está aquí, que tienen infinitas soluciones. Todos estos valores que están dando aquí son soluciones y continúan hasta el infinito. ¿Listo? A ver, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? No, estoy bien, estoy bien. Esa ecuación de ahí tiene infinitas soluciones. Significa entonces que nosotros pues nos vamos a estar enfrentando ese problema siempre. Nuestra ecuación tendrá una solución, nuestra ecuación tendrá dos soluciones, 3, 4 soluciones, 5 soluciones o infinitas soluciones incluso. Entonces, es una situación que nos vamos a estar enfrentando muchas veces, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno, esta definicióncita aquí nos sirve. Dice, dos ecuaciones son equivalentes y tienen el mismo conjunto de soluciones. ¿De acuerdo? Esto nos sirve para lo siguiente. Esto nos sirve para lo siguiente. Esto nos sirve para lo siguiente. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno hace cuando quiere solucionar una ecuación? ¿Cuál es el proceso que uno debe hacer para solucionar una ecuación? Bueno, a nosotros nos enseñaron un proceso, ¿cierto? Para resolver una ecuación. Nos dijeron que para resolver una ecuación, por ejemplo, de este estilo, pongamos, por ejemplo, 3x menos 2 igual a 9, que es la que está, igual a 7, que es la que está en las diapositivas. ¿Qué fue lo que nos dijeron para ese proceso, para esa ecuación? Nos dijeron, si usted quiere resolver esa ecuación, la idea
que usted tiene que hacer o lo que tiene que establecer es despejar X. Dijeron, nuestro objetivo es despejar X. ¿Listo? Para resolver una ecuación. ¿Cómo lo va a despejar? Pues bueno, nos enseñaron algunas reglas básicas para despejar esa variable X. Nos dijeron, bueno, si hay algo, por ejemplo, que está sumando, lo pasamos a restar. Si hay algo que está restando, lo pasamos a sumar. Entonces, uno, por ejemplo, observa que en este caso el 2 está restando, entonces uno lo pasa al otro lado de la igualdad, lo pasa a sumar y quedaría entonces así. ¿Listo? Perdón, aquí un 2, ¿no? Un 2. Quedaría entonces así. Entonces uno pasó a sumar el 2. Y le quedaría entonces que 3x es igual a 9. ¿Listo? ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es lo siguiente. Que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista matemático, nosotros ya no tenemos la misma ecuación. Nuestra ecuación original era esta que estoy colocando en azul. Esa era nuestra ecuación. Esa era la que teníamos que resolver. ¿Listo? Esa era la que teníamos que resolver. Cuando aplicamos ese pasito de pasar el 2 que está restando a sumar al otro lado, obtuvimos esta de acá. Pero ustedes están viendo, no es la misma que la original. Técnicamente no es la misma. Técnicamente son ecuaciones distintas. ¿Vale? Eso es lo que está pasando aquí. Técnicamente son ecuaciones distintas. Transformamos la ecuación original en la otra ecuación distinta a la original. ¿Cómo sabemos que se van a comportar igual? Si son distintas, si son ecuaciones distintas, ¿cómo sabemos que se van a comportar igual? Pues bueno, lo que sucede es que entra esta definición de aquí. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Lo que sucede es que esa operación de que si algo está pasando, de que si algo está restando, pasa al otro lado a sumar, creó otra ecuación. Creó una ecuación distinta a la original, pero equivalente a la original. Por tanto, entonces, el conjunto solución de esta, conjunto solución de esta ecuación va a ser igual al conjunto solución de esta otra ecuación. Y eso es lo que está pasando. Nosotros estamos transformando la ecuación original en otra ecuación diferente, pero equivalente. ¿Qué significa equivalente? Que las soluciones no han cambiado. El conjunto solución no ha cambiado. ¿Listo? Entonces, esa técnica que nos enseñaban a nosotros, de que si algo que está sumando pasa a restar, de que si algo que está restando pasa a sumar, que si algo que está multiplicando pasa a dividir y que si algo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que hace es transformar la ecuación original en otra ecuación diferente, pero equivalente a la ecuación original. Luego, ¿qué dice uno? Luego lo que dice, sigue aquí es que uno dice, ah, bueno, pero ese 3 está multiplicando la X, lo paso a dividir, ¿cierto? Y entonces me queda así. Lo paso a dividir. Y entonces uno está transformando otra vez la ecuación en otra ecuación diferente todavía. Esta que estoy pintando acá es otra ecuación diferente todavía. Y entonces la transformé de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que esa operación de que si estaba multiplicando y pasé a dividir, ¿cierto? Si el 3 estaba multiplicando, lo pasé a dividir, pues lo que me generó es una ecuación equivalente a las dos anteriores que ya tenía. ¿Listo? Y eso es lo que uno hace siempre con ecuaciones. Lo que hace uno es tomar la ecuación original e irla transformando en ecuaciones diferentes, pero equivalentes a la original, pero de tal manera que me vayan llevando a despejar la X. ¿Listo? Aquí fue justamente, miren lo que están diciendo, fue justamente esto. Tomaron la ecuación original, ¿vale?
y la convirtieron en esta segunda ecuación. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? Pues es equivalente a la primera, la solución no ha cambiado. Ahora, el X, el A lo pasan a dividir y forman esta tercera ecuación que ya es la solución, pero que al final de cuentas es equivalente a las dos anteriores. Entonces, eso es lo que pasó ahí. La solución nunca cambió desde la original, solamente fueron ecuaciones equivalentes. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, esta introducción a las ecuaciones? ¿Está claro, pues, qué es una ecuación? ¿Está claro con qué tipo de problemas nos vamos a encontrar? Bueno, entonces, para resumir y para terminar, antes de que comencemos a hacer todos estos ejercicios, en la próxima clase ya los hacemos y comenzamos a ver cómo es que se resuelve eso. Entonces, para resumir, una ecuación es una igualdad en la que intervienen variables. ¿Listo? Una ecuación es una igualdad en la que intervienen variables. Hay ecuaciones de una variable, ecuaciones de varias variables. A nosotros nos interesan principalmente las de una variable. Vamos a ver un temita de ecuaciones de varias variables, pero bueno, eso pues en su momento les explico. ¿Listo? ¿Qué necesitamos hacer? Encontrar la solución o el conjunto solución, que es el conjunto de todos los valores de la variable que hacen que la igualdad sea cierta. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Con qué tipo de problemas nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que hay ecuaciones que, por ejemplo, no tienen solución, no tienen ninguna solución. Hay ecuaciones que tienen una única solución, hay ecuaciones que tienen dos soluciones, hay otras que tienen tres soluciones, hay otras que tienen cuatro y así sucesivamente pueden haber ecuaciones hasta con infinitas soluciones. ¿Listo? Y bueno, tiene que estar en nuestra capacidad poder visualizar si una ecuación pues tiene algún aspecto de eso. Si una ecuación tiene 5 soluciones, ¿cómo vamos a ver si solamente tiene 5 soluciones? ¿Cómo sabemos si tiene infinitas soluciones? Y poder encontrarla, ¿no? Tenemos que estar en la capacidad al final de este curso pues de saber eso. ¿Listo? Si no hay preguntas, muchachos, por lo pronto vamos a dejar hasta aquí. Ya el próximo miércoles eh, empezamos ya oficialmente este tema, ya con ejemplos como tal. Ya miramos estos ejemplitos y continuamos con el resto de la teoría. Aquí hay algunos ejemplos, pues, de aplicación y todo esto, que pues explica más o menos cómo es que funciona este asunto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas, veamos aquí y nos vemos entonces. Que pasen un buen fin de semana, que estudien bastante también y ya nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo? Hasta luego, muchachos. Estén bien. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Hasta luego, profe. Listo, muchachos, que estén muy bien.